En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón por regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, por los proyectos. Gracias por las cosas maravillosas que nos dejas experimentar. Gracias por la salud. Gracias también por la enfermedad, porque de esta manera nos damos cuenta que somos muy pequeños ante tu presencia y siempre necesitados de ti acudiremos con mucha seguridad. También te pedimos, Señor, tu Santo Espíritu para que podamos discernir, para que podamos compartir, para que podamos transmitir tu Evangelio sin adulteraciones, que todo venido del Espíritu Santo se refleje a través de las palabras, que las partes humanas débiles se queden sucumbidas ante tu divina presencia. Que se haga pues tu divina voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo, catequesis del Papa San Juan Pablo II, lección número 7, un nuevo misterio con la ayuda de Yahvé Dios. Sección 19. Llamados a la santidad y a la gloria. Conferencia general el día miércoles 11 de febrero, 20 de febrero de 1980 y el domingo 24, 11 de febrero de 1980. Número 1. El libro de Génesis pone de relieve que el hombre y la mujer han sido creados por el matrimonio y para el matrimonio. Por eso se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrá a ser dos, una sola carne. Génesis 2:24. Se abre la gran perspectiva creadora de la existencia humana que se renueva constantemente mediante la procreación. Esta perspectiva está radicada en la comprensión particular del significado espontáneo del cuerpo, en la que su masculinidad y feminidad, varón y mujer, son un don recíproco. La inocencia originaria manifiesta y a la vez determinada en el etos por perfecto del don. El relato de la creación, Génesis 2, 23, 25, la mujer no es un objeto para el varón aún permaneciendo ambos el uno al otro frente a toda la plenitud de la objetividad de la criatura, como varón y mujer, ambos desnudos, solo la desnudez que hace objeto a la mujer por el hombre y viceversa. Esta fuente de vergüenza, el hecho de que no sentían vergüenza, quiere decir que el hombre no era un objeto para el varón ni ella para él. La inocencia del interior como pureza de corazón hacía imposible que el uno fuera reducido a cualquier modo de otro a nivel del mero objeto. Si no sentían vergüenza, quiere decir que estaban unidos por la conciencia del don. Tenían recíproca conciencia del significado espontáneo de sus cuerpos, en lo que se expresa la libertad del don y se manifiesta a toda riqueza interior de la persona con sus objetos, y esta recíproca compenetración del yo, de la persona humana, del varón y de la mujer, parece excluir subjetivamente cualquier reducción a objeto. Reflexionamos. Hoy en día se nos hace fácil decir y contradecir unas verdades porque nosotros no alcanzamos a entender la dimensión del mensaje y del proyecto de Dios para con nosotros mismos. Alcanzamos a intuir que el hombre está diseñado para vivir en unión y que tanto el hombre como la mujer es bueno que estén casados, ciertamente, unido a una pareja del uno al otro en sexos opuestos, puesto que se dice que Dios lo creó, hembra y macho lo creó.
No creó dos machos, no creó a dos hembras. Dios creó hembra y macho. Cabe mencionar que Dios, en esa inocencia originaria y pureza de corazón, se sobreentiende que ya era un matrimonio. Nosotros queremos o pretendemos una especie de matrimonios raros, porque para empezar, hace muchos años, desde hace muchos siglos, en algunos lugares todavía se conserva esa idea de que se hace un pacto matrimonial entre familias, sobreentendiendo que el matrimonio es una alianza, y debido a ello no piden permiso a los jóvenes o a los pequeños o a los recién nacidos, y hacen y celebran el matrimonio a determinada edad, pero un matrimonio que ya está pactado. También está otra controversia, que si no está compactado el matrimonio, se puede realizar mediante cierta cantidad de dinero, o bien se especifica una cantidad en efectivo, o bien se le pide al novio una cierta condición, por ejemplo, una fiesta de 3 días, y de acuerdo a esas posibilidades, el varón también pide que la mujer sea virgen, y si no está virgen en el momento de efectuar el matrimonio, entonces no vale, no cuenta. Y esas cosas tan aberrantes siguen todavía en la actualidad. Cabe mencionar también que hoy en día, debido a esa rebeldía o esa forma en que hace tiempo los presionaban para vivir una especie de matrimonio raro con personas que no querías ni conocías, y que ahora en la actualidad, como una especie de rebeldía sobrenatural, las personas no eligen a una mujer, no elige a un hombre, sino elige a una mujer, y viceversa. El hombre ya no quiere elegir a una mujer, sino a un hombre. El sentido original de Dios es pues que en aquella pureza, hombre y mujer vivían unidos, se reconocían mutuamente, su conciencia estaba limpia, por eso dice pureza de corazón, y esa inocencia originaria, que no había en ellos pecado. Por lo tanto, ellos se pertenecían mutuamente en un don, entrega total, como lo hemos meditado, pero que por alguna manera nosotros sobreentendemos otras cosas, y en la actualidad ese hombre histórico ha evolucionado en cosas diferentes. No le llamamos proceso, le llamaremos un retroceso. Continuamos. El hombre y la mujer, después del pecado original, perderá la gracia y la inocencia originaria. El descubrimiento del significado exponencialicio del cuerpo dejará de ser para ellos una simple realidad de revelación de la gracia, y sin embargo, este significado permanecerá como prenda dada al hombre por el etos del don, escrito en el profundo corazón humano como el eco lejano de la inocencia originaria. El significado exponencialicio formará el amor humano en su verdad interior, y el hombre, a una vez del velo de la vergüenza, se recubrirá ahí mismo como un custodio del misterio del sujeto, de la libertad del don, capaz de defenderla a cualquier reducción o posiciones de puro objeto. En el punto 2 nos menciona algo sobre la ya caída del hombre, caída en pecado. Dios los tenía en un estándar
en un estandarte, Dios los tenía en lo alto y de momento cayeron en pecado. Aún así, habiendo cayendo en pecado, de momento ni la mujer fue objeto sexual, ni el hombre fue objeto sexual de la mujer. Aún así, en haber pecado, era importante conocer y respetarse mutuamente. En esa conciencia limpia, aún después de haber pecado, mantenían cierto respeto a sus cuerpos. Tanto así que los van a cubrir inmediatamente con unas higuerillas o con una hoja, le llamarán de diferentes maneras, pero se van a cubrir sus partes íntimas porque le tienen cierta vergüenza, se tienen vergüenza mutua. Por eso tratan de proteger sus partes íntimas. Aún así, no se miran como objetos. Esto será mucho tiempo después. Continuamos. Nos encontramos en los umbrales de la historia del hombre, el varón y la mujer. Nos lo han atravesado todavía, no han atravesado todavía la ciencia del bien y del mal. Están inmersos en el misterio mismo de la creación y en la profunda de este misterio escondido en el corazón de la inocencia, la gracia, el amor y la justicia. Por eso dice Génesis 1:31, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. El hombre parece en el mundo como una expresión más alta de lo divino, que lleva la dimensión interior del don. Con ella trae un mundo particular semejanza con Dios, con la que trasciende y domina también su visibilidad, y en el mundo su corporeidad, su masculinidad o feminidad, su desnudez, también la conciencia primordial del significado esponcialicio, su cuerpo, penetrada por el misterio de la inocencia original. Este punto nos medita acerca de los primeros momentos después de la caída, de que el hombre cayó en pecado y podríamos decir que en desgracia, porque tenía la gracia de Dios y de momento vinieron abajo y quedaron sin gracia, desgraciados. Se oye muy fuerte esta palabra, pero la verdad, aquella persona que está con Dios está llena de gracia y está en gracia, pero cuando cae en pecado, entonces es un desdichado, un desgraciado, porque no cuenta ya con la gracia, la protección y la bendición de Dios. Adán y Eva habían cometido ese gran pecado y por ende ellos tratan de vivir una forma, aunque sea avergonzado de su mismo pecado, procuran vivir una vida lo más recatada posible. Dice que son los primeros momentos después de la caída y que todavía el pecado no penetra todavía, sino que son como unos primeros síntomas, como que el veneno apenas se va concentrando, y por eso todavía conservan la inocencia original, es decir, el no haber pecado todavía de lleno. Me refiero que no lo hacían con malicia. Número 4. En esta dimensión se constituye el sacramento como signo de la que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio visible, invisible, escondido en Dios desde la eternidad. Es el misterio de la verdad y el amor, el misterio de la vida divina, en que el hombre participa realmente. El sacramento como signo visible se constituye en el hombre como en cuanto al cuerpo. En efecto, el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible el mundo, el misterio escondido desde la eternidad y
de ser así su signo. He aquí un punto importante que anexa el Papa en ese punto de vista que no lo había observado de esa manera. Dios crea al hombre con un objetivo: encarnar la caridad, encarnar la justicia, encarnar la verdad. Desde luego, ese llamado a la formación y el objetivo principal de hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios contiene claro el objetivo de Dios de crear una humanidad perfecta. Claro está que no fue llevado a cabo. El maligno vino a hacer de las suyas. Nuestros primeros padres cayeron en pecado. Y desde entonces la vida del ser humano, la vida pasajera en este mundo de prueba, es triste. Porque debido a su corporeidad, esa misma carne que Dios creó para que se hiciera visible lo invisible, quedó tan dañada en su mentalidad que no es capaz de reconocer la razón del ser. Pregúntale a cualquiera que tú conozcas cuál es el motivo de esta vida, cuál es el propósito, para qué estamos, para qué vivimos. Son preguntas filosóficas que le han dado la vuelta al mundo de generación en generación, filósofos, ciencia y todas aquellas personas que intentan buscar y sin embargo no han dado con el objetivo. Dios creó una humanidad perfecta, pero debido a esa equivocación, la humanidad que vivimos no es perfecta, ni es la correcta. Por el tiempo que Dios disponga, solamente Él sabrá en qué momento parará todo esto. Pero estamos como en una especie de prueba para entender, para purificar nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Y si es posible, desde este mundo, empezar a hacer lo que Dios quería hacer de nosotros. Una creación con inocencia originaria y con pureza de corazón. Punto número 5. El hombre creado a imagen de Dios se ha revelado en cierto sentido la sacramentalidad misma de la creación, la sacramentalidad del mundo. El hombre, mediante su corporidad, su masculinidad y feminidad, se convierte en algo visible, un signo invisible, visible de la economía, de la verdad, del amor de Dios, que tiene su fuente en Dios mismo y que va revelando en el misterio de la creación. En este amplio telón de fondo comprendemos plenamente las palabras que constituyen el sacramento de matrimonio, presentes en Génesis capítulo 2, verso 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser dos una sola carne. En este ejemplo, en el telón de fondo, comprendemos además que las palabras de Génesis 2:25 estaban desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse de ello. Expresa el hecho que con el hombre entró la santidad en el mundo visible, creado para él. El sacramento del mundo y el sacramento del hombre en el mundo proviene de la fuente divina de la santidad. Simultáneamente está instituido por la santidad. La inocencia originaria, unida a la experiencia del significado esponcialicio del cuerpo, es la misma santidad que permite al hombre expresarse profundamente en el propio cuerpo. Y esto precisamente mediante el don sincero de sí mismo. La conciencia del don condiciona, en este caso, el sacramento del cuerpo. El hombre se siente en su cuerpo de varón o de mujer sujeto a la santidad.
El punto 5 nos dice que a esa inocencia originaria y pureza de corazón, Dios le va a insertar otro detalle más para ese cuerpo mortal, ese cuerpo que después de haber caído quedó totalmente perdido espiritualmente. Le agrega algo llamado santidad. Esa santidad que muchas veces desconocemos todavía. Y me atrevo a meditar un poquito acerca de esto porque yo no sé si tú has preguntado, si has investigado qué es una santidad y cuándo empieza la santidad. ¿Somos santos? No, estamos llamados a ser santos. Entonces no soy santo. Entonces soy demonio. Un demonio que pretende ser santo. ¿Y si no llego? Y si ya soy, simplemente corroboro lo que toda mi vida yo había hecho. Entonces los santos que hoy conocemos no son santos. Ellos nada más la estaban haciendo santos, pero en realidad no son santos. Porque en la vida misma adquieres la santidad. La santidad es ese acercamiento a Dios. La santidad es ese presenciar a Dios constantemente en tu vida, si no es que del diario en cada instante. Mantener un estado de gracia en santidad es permanecer en oración, en gracia, sin haber pecado, y eso se llama inocencia originaria. La santidad es esa capacidad de amar a Dios constantemente pese a todas las situaciones, aunque fuesen adversas. No importa. Tú sabes que estás en las manos del Señor y que de Él depende todo. Serás criticado, uno a veces exaltado, pero ni la exaltación ni la adulación hará que tú bajes un grado. Sabrás que será necesario siempre el amor de Dios en tu vida, pese a aún haber detenido bastante de Dios. El día que nos sentamos como vasos llenos de santidad, habremos fracasado. Porque siempre necesitaremos del amor y de la gracia divina. Vamos a terminar el punto 6. El hombre como varón y mujer entra al mundo como sujeto de la verdad y del amor, y se puede decir que Génesis 2, 23 al 25 relata la primera fiesta de la humanidad en toda la plenitud originaria de la experiencia del significado espontáneo del cuerpo. Es una fiesta de la humanidad que trae las fuentes divinas de la verdad y del amor en el misterio mismo de la creación. Y aunque sobre todo esta fiesta originaria se extienda horizontalmente del pecado y de la muerte, como dice Génesis 3, ya desde el misterio de la creación sacamos una primera esperanza, es decir, que el fruto de la economía divina de la verdad del amor fue revelada desde el principio, no es la muerte, sino la vida. No es tanto la destrucción del cuerpo del hombre creado a imagen de Dios, en cuanto más bien la llamada a la gloria. Romanos capítulo 8, verso 30. De alguna manera Dios nos tiene compasión y misericordia, y a pesar de que Dios pudo haber desbaratado a partir de ese mismo momento toda la humanidad, como lo hará en el capítulo 6 del libro de Génesis, con la destrucción de todo lo que había creado con la lluvia. Pero Dios no quiso hacer eso. Dios le quiso dar una oportunidad a la humanidad, como lo hará con la familia en el diluvio, la familia de este hombre que fue capaz de mantener en contacto con Dios, seleccionado para una nueva generación. Me refiero a Noé, que es como patriarca, nuestro padre Noé.
Entonces, la humanidad no está del todo perdida. Tenemos una esperanza hacia a una nueva vida. Si nosotros fracasamos en esta vida, tratamos de buscar un nuevo comienzo. Si tú te sientes mal, no está perdido. No tienes que suicidarte, tu vida no está perdida. Simplemente hay que buscar a Jesús, que es fuente de vida, y reiniciar una vida activa nuevamente en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.